¿Te has preguntado cuáles son las propiedades que condicionan la vida? ¿Y cuáles son sus límites realmente? ¿Qué es lo que se puede definir como vida? Tal vez lo primero que se nos venga en la mente somos nosotros mismos como ejemplo de que nosotros nacemos, crecemos y desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Pero esto va más allá que simplemente eso. ¿Qué leyes permiten que algo sea vivo y que no? Ponte cómodo porque hoy vamos a descubrir cosas interesantes. Bienvenidos a la Casa de Hipócrates. La vida es mucho más que eso. Existen infinitas propiedades que permiten que nosotros podamos vivir, pero no individualmente, porque nosotros no funcionamos por partes, funcionamos como un todo, como un sistema complejo el cual intercambia constantemente energía y materia. Lo primero que nos diferencia de un ser inerte, como este pequeñito lápiz que tengo aquí, es que tenemos una determinada organización. Nosotros en particular somos organismos que estamos formados por un conjunto de sistemas, como es el sistema circulatorio, endocrino, linfático, esquelético y entre otros. Dentro de cada uno de estos sistemas funcionan con los órganos como en el sistema circulatorio, que tiene como órgano principal el corazón, el cual bombea la sangre hacia el torrente sanguíneo. Este corazón contiene tres capas de dentro hacia afuera. Está primero el endocardio, que es una membrana interna que tapiza las cavidades internas y es la que está en contacto con la sangre. Luego está el miocardio, que es el tejido muscular encargado de impulsar esta sangre mediante su contracción. Y la parte más superficial es el pericardio, el cual es una capa fibrocerosa que envuelve al corazón, separándola de sus estructuras vecinas. El tejido muscular del corazón está constituido por miocardiocitos, que es la unidad contráctil de este tejido. Esta célula está formada por proteínas como la miosina y la actina. Estas proteínas son macromoléculas que a su vez, y por último, están formados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y muchos más átomos. Pero, llegando a este punto, ¿a partir de dónde inicia la vida? Según la teoría celular, la célula es la unidad morfológica, fisiológica y de origen de todo ser vivo, es decir, la unidad de la vida. Los postulados de esta teoría son tres. La primera dice que todo en los seres vivos está formado por células o productos secretados por las células, es decir que tanto el cabello como las uñas o incluso la saliva fueron formados por células. La segunda dice que la célula es la unidad básica de organización de la vida. Y por último la tercera, que toda célula se ha originado a partir de otra célula, por división de esta. Y entonces, con respecto a este último principio, ¿cuál sería la célula primigenia? ¿Y cómo es que se formó si no había ninguna anterior a esta? Existe un libro llamado El origen de la vida en la Tierra de Alexander Oparin, publicado en 1924, donde postuló la síntesis prebiótica, por el cual se formaron las moléculas orgánicas que posibilitaron la aparición de la vida. Propuso que hace 4.000 millones de años la Tierra contenía los compuestos necesarios para la vida. Pensó en las altas temperaturas de esta Tierra primitiva, junto con los rayos ultravioletas del Sol, más los relámpagos, que podrían haber ocasionado las reacciones químicas entre los elementos básicos que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, para así generar aminoácidos, los cuales son la unidad básica de las proteínas, y los ácidos nucleicos como el ADN y ARN. Aquí es donde Haldane afirma que pudieron haberse creado primero los virus en lo que él llamó el caldo primordial, que era el océano de la Tierra que estaba lleno de moléculas orgánicas formadas a partir de la energía física que explicó Oparin. Más adelante, Lloyd Miller realizó un experimento para comprobar esta teoría haciendo circular agua, metano, hidrógeno y amoníaco a través de una descarga eléctrica para que simule la radiación ultravioleta del Sol, y al cabo de una semana lo revisó y a través de una cromatografía descubrió que este caldo primordial contenía glicina y alanina, los cuales son los aminoácidos más simples, y también rastros de otros más complejos, demostrando así la teoría de Oparin y Haldane. Otro punto es que los seres vivos tenemos un metabolismo que son cambios químicos y biológicos que se producen en las células, y cabe resaltar también que nosotros necesitamos de un metabolismo basal, que es el consumo mínimo de energía necesaria para que la célula subsista. Está también la alostasis, que antes se hablaba de la homeostasis descrita por Claude Bernard y acuñada por Walter Cannon en 1926, pero esto es totalmente incompatible, debido a que cuando se habla de homeostasis se habla de preservar constantes las condiciones del medio interno, y se ha demostrado que muchos de los parámetros fisiológicos no son constantes. Las variaciones en el medio interno para la homeostasis son errores, cuando en realidad muchas variaciones son adaptativas a las demandas del ambiente.
La condición física obliga a la regulación adaptativa de aspectos de la fisiología para ser eficiente en el ambiente cambiante, al cual se expone el individuo. Estas necesidades se logran mejor utilizando la información previa para predecir la demanda y luego ajustando todos los parámetros para afrontarla con las condiciones necesarias. Para ello se ha creado otro modelo propuesto por Peter Sterling, la alostasis, que significa estabilidad a través del cambio, que tiene prácticamente la visión opuesta. Esto sugiere que el objetivo de la regulación no es la constancia, sino mantener la aptitud física en la selección natural, lo que quiere decir la adaptación. La constancia no es el ideal. Lo ideal es tener un estado interno más relevante para el estado externo particular. Hasta ahora parece muy complicado todo esto, pero es aún más complicado. Además de esto, también presentan irritabilidad, lo que quiere decir que vamos a captar los cambios que se produzcan en el medio y respondamos a estos estímulos como sucede cuando acercas un objeto a tus ojos y lo cierras. También está el movimiento, que es el desplazamiento del organismo, como puede ser el girasol que se mueve en dirección al sol o un animal que persigue a su presa. Y por último, el crecimiento y desarrollo. Algunos piensan que estos son iguales, cuando en realidad difieren bastante. El crecimiento se define como el aumento de la masa producido por hiperplasia e hipertrofia. En cambio, el desarrollo implica la adquisición de la capacidad del ser, ya sea en su maduración o mejoramiento de sus funciones. Como el ejemplo de que el crecimiento se pone como la talla, la estatura y la masa corporal. En cambio, el desarrollo nuestro puede ser caminar, hablar, manipular cosas, entre otras cosas. Y ahora, llegando a este punto, ¿cuáles son los límites de la vida? Un claro ejemplo podría ser el caso de los virus, que no son seres vivos, pero tampoco son seres inertes. Esto lo voy a explicar mejor con las obras de Homero y Virgilio, específicamente con el caballo de Troya. Contemplaremos a Troya como una entidad independiente, en este caso una célula. La polis produce una serie de procesos comparables con el metabolismo que se realiza en la célula. Así como en esta existen mitocondrias que realizan la respiración celular y suministran la energía necesaria para la actividad celular, contienen también ribosomas, vacuolas y un aparato de Golgi que se encarga de la síntesis de subproductos innecesarios. En la ciudad de Troya, en cambio, tendríamos un flujo constante de alimento, energía e información, y los desechos que se intercambian con el medio externo de la polis. La muralla representaría la membrana citoplasmática. El ADN estaría representado por los mandatarios que se suceden desde tiempos remotos. Con todo esto, la polis tendría un desarrollo enorme y tendría la capacidad de formar más ciudades, y en este caso eso sería la mitosis. Es por ello que podríamos imaginar a Troya, al igual que cada una de nuestras células, como un organismo vivo. Las células que constituyen tanto los animales, plantas, hongos, bacterias, arqueas, algas y los protozoarios cumplen con estas condiciones de vida, así sean unicelulares o multicelulares. En cambio, el caballo de Troya representa el virus, el caballo representa la cápside y los aqueos que se encuentran dentro representan el ARN o ADN viral. Esto se presenta ante las murallas de Troya y necesita de una puerta para poder ingresar. Esto es lo que hacen los aqueos. Tratan de engañar a los troyanos para que les abra la puerta de la muralla y puedan tener el control de esta. Estos virus no pueden obtener energía, alimento, no pueden crecer, reproducirse y producir desechos de manera independiente. Su único propósito es encontrar un huésped del cual pueda valerse. Una vez dentro los aqueos, que representan el ADN o ARN viral, toma el control de la ciudad y sustituye a los mandatarios, y pone a disposición toda la maquinaria de la ciudad para producir más caballos de Troya y puedan conquistar más ciudades. Ahora, si bien los virus mutan, es decir que pueden evolucionar, lo cual constituiría una cualidad intrínseca de la vida, también por el hecho de que conservan su ARN o ADN a lo largo del tiempo, pero a la vez necesitan de un huésped, por eso es que se sitúan en el fino hilo de la definición de la vida. Ahora que profundizamos más acerca de la vida, ¿cómo se genera la nuestra? Y la respuesta ya parece obvia. Empieza en una célula llamada cigoto que empieza con la concepción, cuando el espermatozoide se une con el óvulo y una vez formado va a seguir dividiéndose por mitosis, formando más células y aumentando de tamaño hasta formar el embrión, que después será el feto, y por último verá la luz, que le dará paso hacia un nuevo camino. La vida siempre tendrá sus complejidades y misterios que el hombre siempre buscará descubrir. Les dejo con un pequeño soliloquio cuando Segismundo piensa en cómo es la vida. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño
porque toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.